Soñabas con una vida escolar normal, pero la mano amiga en tu hombro te arrastra a la oscuridad. Cada paso es una mentira, cada sonrisa una amenaza. Te llevan a un lugar solitario del que no podés escapar, una bienvenida obligatoria para los nuevos. ¿Qué clase de infierno se esconde tras esa puerta? No dejes que te arrastren como a nuestro prota. Toma el control y patea con fuerza ese botón de me gusta para abrirle la puerta a más de esta historia. Después de su salto al portal, Sejun se encontró en un aula. Los aplausos lo recibieron, pero la bienvenida tenía un dejo raro. «Un chico de Seúl», gritaban algunos, mientras otros no dudaban en hacer comentarios no tan amables. El ambiente en esta nueva escuela era, digamos, particular. Apenas se sentó, dos pibes se le acercaron. Uno de ellos, Jin Do-il, ya mostraba su carácter al intimidar a otro compañero por el tipo de pan que le había traído, preguntándole si se quería morir. Luego, con una mano en el hombro de Sejun, lo invitó a la tienda de la esquina, presentándose de una forma que dejaba claro quién mandaba. Sejun, todavía en shock por la situación, solo pudo asentir. Mientras caminaban, Jin Do-il y su amigo, Gil-so, no perdieron la oportunidad de burlarse de la apariencia de Sejun, especialmente de sus cejas. Intentando encajar, Sejun hasta intentó defenderse diciendo que eran encantadoras a su manera, aunque por dentro pensaba, ¿qué onda este colegio? Veía a otros grupos de chicos riendo y bromeando, felices, y una parte de él deseaba poder tener esa misma experiencia. Pero las esperanzas de Sejun se toparon de golpe con la realidad cuando por accidente chocó con otro estudiante. El jugo que Sejun tomaba terminó salpicando la camisa del pibe. Sejun entró en pánico, disculpándose y ofreciéndose a pagar la limpieza, esperando lo peor. Para su sorpresa, el chico simplemente sonrió con amabilidad y dijo que estaba bien, incluso agradeciendo el ofrecimiento de Sejun. Esa amabilidad inesperada lo dejó pensando, «Che, es re buena persona». Su sorpresa, el chico simplemente sonrió con amabilidad y dijo que estaba bien, incluso agradeciendo el ofrecimiento de Sejun. Esa amabilidad inesperada lo dejó pensando, «Che, es re buena persona». Después de esa confusión, Sejun se convenció de que, quizás, en esta nueva escuela podría tener una vida normal. Terminó las clases guardando sus cosas con la esperanza de que ahora sí todo sería diferente. Pero apenas terminó de cerrar su mochila, alguien lo llamó por un nombre que no era el suyo. Era Jin Do-il, el chico que ya lo había molestado antes. ¿Tenés planes hoy?, le preguntó Jin Do-il, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sejun, tomado por sorpresa y sin querer problemas, apenas pudo responder que no. Entonces Jin Do-il lo invitó a ir a algún lado. Sejun aceptó, aunque con un nudo en el estómago, sin saber bien qué lo esperaba. Empezaron a caminar, y a medida que el sol se ponía, Sejun se dio cuenta de que se estaban alejando cada vez más de la ciudad y de la zona conocida de la escuela. La incomodidad crecía con cada paso. «¿A dónde vamos, Do-il? Ya caminamos un montón», se atrevió a preguntar Sejun, la preocupación notándose en su voz. Jin Do-il, sin mirarlo, respondió que era un lugar al que todos los nuevos tenían que ir. La palabra «tienen» sonó más como una obligación que como una invitación. La noche ya había caído cuando Jin Do-il volvió a hablar, esta vez con una pregunta extraña. «¿Alguna vez hiciste boxeo o algo parecido?» Sejun negó con la cabeza, cada vez más nervioso. «Ja, así que no. Bueno, vas a necesitar un par de agallas para lo que te espera», dijo Jin Do-il, con una sonrisa inquietante, antes de insistir en que apuraran el paso, que ya casi llegaban. Fue entonces cuando Sejun notó algo. El brazo de Jin Do-il estaba cubierto de cicatrices. Y al mismo tiempo, una imagen impactante se le vino a la cabeza. Jin Do-il y otros chicos rodeando a alguien, uno de ellos con una navaja, otro pisoteando a una víctima. Las caras de esos agresores, con los ojos brillando de maldad, eran de puro sadismo. Sejun se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, de que el lugar al que tienen que ir era un sitio para el maltrato, donde los nuevos eran recibidos con violencia. El pánico lo invadió, sus ojos se abrieron de terror. Tenía que salir de ahí. «Yo lo siento, creo que tengo que irme», dijo Sejun,
intentando sonar lo más natural posible, mientras levantaba la mano en un intento de despedida. Pensó en decir que se veían otro día, pero la frase se le quedó en la boca. Jin-Do-il lo agarró del hombro con una fuerza que le heló la sangre. «Ya casi llegamos, solo échale un vistazo rápido, te va a gustar», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El corazón de Sehun latía a 1000 por hora. Sentía que se hundía cada vez más en un pozo sin salida, con Jin-Do-il arrastrándolo a la fuerza bajo la luna que apenas alumbraba un edificio solitario. En ese momento, Sehun se dio cuenta de la cruel verdad. Toda esa supuesta amabilidad era una mentira, una trampa. Se sentía como un idiota por haber creído, por haber albergado la mínima esperanza de que las cosas serían normales. Cuando Jin-Do-il abrió la puerta, una luz brillante los envolvió, revelando la escena más brutal que Sehun había imaginado. No era una simple reunión de estudiantes. Frente a ellos se desplegaba una arena de lucha clandestina, con 2 chicos golpeándose sin piedad en el centro de un ring, mientras una multitud de estudiantes animaba con gritos de euforia. «Dale con todo, el derecho está libre, acábalo», se escuchaba entre la gente que pedía su turno para pelear. Sehun quedó mudo, con los ojos bien abiertos por el horror. ¿Qué es esto?», balbuceó. Jin-Do-il, con una sonrisa de oreja a oreja, le explicó: «Es nuestra arena de lucha escolar, Sehun, el mayor privilegio para nosotros». La explicación solo aumentó el terror de Sehun. «¿Una arena de lucha?», apenas pudo pronunciar, sintiendo un nudo en el estómago. De repente, un tipo con el pelo largo y mirada furiosa se acercó a ellos. Era Yang Chung, el presidente de la secundaria Six Gates, y le preguntó a Jin-Do-il quién era Sehun. Este, sin inmutarse, lo presentó como el nuevo estudiante. El tal Chang Chong lo miró de arriba a abajo y con una sonrisa amenazante le dijo que lo habían estado esperando. Otro estudiante se quejó con Jin-Do-il por un comentario sobre sus cejas, pero Jin solo lo ignoró. Sehun no podía creer lo que estaba viendo, sintiendo que su vida, que apenas empezaba en este nuevo lugar, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Chang Chong, el presidente del consejo estudiantil de Six Gates, se presentó ante un Sehun que apenas podía articular un «hola» por el impacto de su tamaño. Este gigante con sonrisa amenazante le dio la bienvenida a su nueva escuela. Mientras tanto, la brutalidad en la arena seguía, con 2 estudiantes que, por lo que Sehun entendía, eran amigos golpeándose sin piedad mientras la multitud gritaba de euforia. «Los de primer año de este año no están nada mal», exclamó Chang Chong, volviéndose hacia Sehun con una sonrisa de oreja a oreja. «Esta es la verdadera cara de nuestra escuela». Sehun, que no entendía nada, solo pudo preguntar con dificultad: «¿Perdón?». Chang Chong se cruzó de brazos y siguió explicando su particular filosofía. «No sé si te diste cuenta, pero en nuestra escuela no hay acoso. Lo que sí hay es violencia, pero está confinada aquí, en esta arena». Sehun no podía creer lo que escuchaba. En su mente, una escuela sin acoso sonaba bien, pero no si eso significaba una violencia controlada. «Acá podés desahogarte de todo el estrés que acumulaste en tu vida escolar», continuó Chang Chong, con los ojos brillando de una forma inquietante. «Una escuela donde todos son iguales frente a la violencia. Esa es la arena de lucha Six Gates». Sehun lo miraba con los ojos desorbitados, su esperanza de una vida normal desvaneciéndose por completo. «Iguales frente a la violencia», murmuró Sehun, pero Chang Chong ya lo tenía agarrado del hombro. «No me gustan las cosas complicadas, no lo voy a repetir, así que escucha bien», le dijo con firmeza. Y así, el presidente empezó a enumerar las reglas. Primero, solo estudiantes de Six Gates High pueden entrar. Nadie que se gradúe, abandone o sea expulsado. Segundo, todas las peleas son 1 contra 1, sin armas y sin terceros. Y tercero, el consejo estudiantil, actuando como árbitro, es el que decide el final de cada pelea. Una vez terminada la explicación, la mirada de Jong Chung se clavó en Sehun, mientras Jin lo seguía arrastrando. «Ah, ahí estás», le dijo con una extraña familiaridad. «¿Dónde te habías metido, chico nuevo?».
Sejun, paralizado por el miedo, se dio cuenta de que Yang Chung era el mismo tipo que había visto antes, sonriéndole con una amabilidad que ahora parecía una burla cruel. El presidente no perdió el tiempo, ajustándose la corbata con una sonrisa amenazante. «Subí acá», le dijo a Sejun. «Vamos a saldar una deuda por la tarifa de limpieza, ¿no?». Antes de que Sejun pudiera protestar, Jin Do-il lo empujó hacia el ring. «¿Qué? Ya tenés un oponente. Aprendé sobre la marcha», soltó Yang Chung. Mientras el terror se apoderaba de Sejun, Yang Chung siguió con sus reglas, casi con indiferencia. La regla número 4 es la más importante. Cualquier tipo de violencia está prohibida fuera de esta arena. Cualquier sentimiento negativo que tengas a alguien se resuelve acá. Luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, añadió: «No tengas miedo, solo divertite». Pero Sejun no podía ni respirar. ¿Divertirse? Su vida diaria era que lo golpearan, y ahora lo esperaban para una pelea de verdad. Miró el ring, la multitud y a su oponente, un tipo musculoso y de aspecto peligroso que ya lo esperaba sin camisa. «Contra alguien como él, yo», pensó Sejun, con los puños apretados, sintiendo cómo sus 3 años de experiencia como víctima de bullying le gritaban una cosa: iba a ser una paliza. La multitud estalló en gritos de «¡pelea!», mientras Sejun se quedaba inmóvil. Los comentarios de los espectadores volaban. «Uf, qué mala suerte tiene el nuevo. Que le toque Kang In-hee en su primer día». «¿Kang In-hee? ¿Quién es? Es de primer año». La respuesta llegó enseguida. Era el hermano menor de ese tipo y había llegado a la escuela ese mismo año. Kang In-hee, con una especie de aura intimidante a su alrededor, se burló. «¿Qué onda, nuevo? ¿No vas a subir? Te iba a dar una ventaja por ser tu primera vez, pero...». Sejun no podía moverse. Estaba petrificado. «Tengo miedo. Mi cuerpo no me responde», pensó desesperado. «¿Por qué estoy peleando con él de repente?». Kang In-hee, al ver su parálisis, decidió no esperar más. «Si vos no venís», dijo, dando un paso decidido, «entonces voy yo». Y sin dudarlo, se lanzó contra Sejun. Sejun solo pudo balbucear «¡Andate!», mientras el golpe lo dejaba sin aire. Con los ojos abiertos de pánico, sintió un asco inmenso, su cuerpo reaccionando al terror y al impacto. La multitud en las gradas observaba, algunos con expresiones de shock. Un sonido de arcada llenó el aire. Kang In-hee se paró sobre Sejun, que ahora estaba en el suelo, cubierto de algo. Con una mueca de disgusto, Kang In-hee se limpió la cara diciendo «¡Qué asco!». La multitud reaccionó al instante. Algunos gritaron «¡Pausa!», mientras otros no paraban de reír, sorprendidos y asqueados por el ataque de vómito del nuevo. Kang In-hee, aún con restos en la cara, solo atinó a pedir una toalla de forma urgente. Sejun, tendido, sentía el asco y la impotencia. En su mente, una pregunta constante: ¿cómo alguien como él, que nunca se había revelado, podría siquiera golpear a otra persona? Al día siguiente, la historia del nuevo estudiante que vomitó en la arena de lucha Six Gates era el tema de conversación en toda la escuela. Los murmullos y las risas lo perseguían por los pasillos, calificando el incidente como increíblemente vergonzoso. En el baño, mirándose al espejo, Sejun se sentía completamente acabado. «Estoy jodido, de verdad, estoy muy jodido. Pensé que esta iba a ser una escuela normal, pero no lo era». Mientras escuchaba a otros estudiantes hablar casualmente de ir a una ronda después de clases, Sejun se sentía cada vez más acorralado. Recordaba las palabras de Yang Chung sobre que no había violencia dentro de la escuela, solo en la arena, pero esa idea se desmoronaba. Si no iba a la arena, ¿qué le esperaba? Su mente lo llevaba a escenas de intimidación en los pasillos, donde chicos fuertes hacían flexiones con otros sentados encima, celebrando su aguante extremo como si fuera algo normal. Sejun se preguntaba si este tipo de abusos eran la no violencia de la que hablaban. ¿De verdad es un estudiante de secundaria?, pensó Sejun, viendo a uno de esos chicos celebrar haber hecho 1000 flexiones. Con el corazón en la mano, Sejun se acercó a uno de los matones del grupo, con la intención de preguntar algo sobre la arena. El chico, con una sonrisa burlona, lo recibió con un «Oye, chico vómito, me hice tu fan después de lo de ayer, vas a venir hoy, ¿no?».
Sejun, juntando todo el valor que tenía, intentó explicar. No, no es eso, es que no puedo seguir yendo a la arena de lucha. El resto de los estudiantes se quedaron en silencio, sorprendidos por su declaración. El matón lo miró con curiosidad. ¿Por qué? ¿No te lastimaste ayer? Sejun, con voz temblorosa pero firme, respondió. No es eso, pero no tengo la confianza para pelear con alguien. No quiero golpear a nadie y no le encuentro ninguna gracia. De verdad, no entiendo nada de esto de la arena de lucha, así que de ahora en adelante no puedo. Antes de que pudiera terminar, el matón le agarró la cara con fuerza. Con una sonrisa aterradora, le preguntó, «¿Lo que acabas de decir significa que te puedo golpear todo lo que quiera de ahora en adelante, ¿verdad?» Sejun sintió un escalofrío. ¿Qué? Todo su intento de ser civilizado se había vuelto en su contra, revelando la verdadera y brutal ley de ese lugar. Y como si fuera poco, el presidente del consejo estudiantil, Yang Chong, no tardó en hacer un anuncio que resonó en los pasillos. Lee Jil-soo, un estudiante de primer año, ya no estaría bajo la protección de la arena de lucha. Para Sejun, esto fue como una pieza clave que encajaba en un rompecabezas macabro. Protección. ¿Qué significaba eso en realidad? No pasó mucho tiempo antes de que los matones, incluyendo a Jin Do-il y sus amigos, se acercaron a Sejun en el aula. «Escuché que ya no vas a la arena», le dijo uno de ellos con una sonrisa cruel. Su voz no era una pregunta, era una amenaza. El mismo matón que lo había amenazado antes golpeó la mesa de Sejun, dejándole claro que si no participaba en la arena, le iban a enseñar lentamente lo que eso significaba en esa escuela. Agarrándolo de la cabeza, le dijo que ahora era suyo, un esclavo personal. Y así, Sejun fue brutalmente agredido en su propia clase, recibiendo una paliza que lo dejó en el suelo, mientras otros estudiantes se reían y se burlaban de su supuesta debilidad. Le recordaron que ya venía golpeado de su escuela anterior. Ahí fue cuando Sejun lo entendió todo. La protección de la arena no era para evitar la violencia, sino para redirigirla. Si no peleabas adentro, te convertías en el saco de boxeo de todos afuera. Su infierno había vuelto a empezar. Ya no aguantaba más. Con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos, Sejun fue a la sala de profesores. Le dijo al maestro que quería dejar la escuela, que para él era más importante prepararse para sus exámenes, aunque apenas llevara una semana allí. Se sentía un fracaso, pidiendo perdón en silencio a sus padres por ser un hijo inútil. Mientras dejaba atrás los muros de la escuela, pensando que su horrible vida de estudiante había terminado y que al día siguiente todo volvería a la normalidad, una voz familiar lo detuvo. Era Yang Chung. «¿Por qué no estás peleando?», le preguntó el presidente, con una mirada intensa. Sejun lo miró, el corazón encogido. No había escapatoria. Con voz temblorosa, Sejun se disculpó, confesando que arrastraba un trauma profundo por el acoso que sufrió en su anterior escuela y que, honestamente, había llegado a su límite. Ya no quería seguir, solo quería rendirse. Pero Yang Chung no estaba para lamentos. Con un gesto brusco, lo tomó del hombro. «Sos más patético de lo que pensé», le dijo, mirándolo fijo. «¿Quién te dijo que tenés que pelear como un profesional? No necesitas esas habilidades. Si no tenés dientes, usá las encías. Si te falta fuerza, usá las agallas. De eso se trata pelear». Sejun, confundido y asustado, apenas pudo preguntar qué estaba pasando. «Y vos, ni siquiera querés protegerte a vos mismo», continuó Yang Chung, con los ojos brillando de enojo. «¿Creés que el mundo de afuera es todo sol y mariposas si te salís de acá? No. Vas a seguir siendo un perdedor toda tu vida». Con la cabeza gacha, Sejun se alejó de Yang Chung. «¿Vos qué vas a saber?», pensó para sí. «Nunca fuiste débil. Ya no doy más». Caminó solo por la escuela, sintiendo el peso de la situación, convencido de que al menos podía irse de ese infierno. Pero el destino tenía otros planes. Mientras intentaba poner un pie fuera de la escuela, escuchó una voz burlona. «Oh, Lee Gil-soo», dijo un estudiante. Al voltear, Sejun vio a Kang Ginrel, su primer oponente en la arena, junto a otros matones que se reían con malicia. «¿Cómo es que te vas a ir sin avisarnos? ¡Qué triste!». Sejun se quedó helado. ¿Cómo sabían que iba a abandonar? «Si te vas,
¿Quién va a ser mi saco de boxeo?, preguntó Kang In-hye con sarcasmo. Desde que Yang Chung creó la arena, nunca tuve un esclavo. Luego, con una amenaza en la voz, se acercó a Sejun. ¿Crees que todo va a parar si te vas? Seguime, pedazo de... Sin darle tiempo a reaccionar, los matones lo arrastraron. Fue llevado a un callejón desolado, donde la oscuridad comenzaba a caer. Allí, Sejun fue brutalmente golpeado por el grupo, sintiendo cada golpe como un recordatorio de su impotencia. Mientras el dolor lo invadía, solo podía pensar: creo que voy a morir. En medio de la paliza, la voz de Jin Do-il resonaba con una frialdad escalofriante. Mientras golpeaban a Sejun, Jin Do-il se reía, observando a Gil-soo, quien también estaba siendo maltratado. «Vos deberías estar contento, Gil-soo. Si mi hermano estuviera acá, de verdad te morirías», comentó con una sonrisa siniestra. Luego, con una calma aterradora, sacó su celular y le preguntó a uno de los matones si la dirección que le habían mandado de Gil-soo era la correcta. Con Sejun tirado en el suelo, sangrando, Jin Do-il leyó en voz alta la dirección de los apartamentos de Gil-soo, riéndose de lo lindo que era su hogar. Sejun observaba la escena con los ojos llenos de terror. Se dio cuenta de que no solo él estaba en la mira, sino que cualquiera que perdiera la protección de la arena se convertía en un blanco. La amenaza no era solo para él, sino para cualquiera. Y ver a Jin Do-il burlarse de Gil-soo mientras leía su dirección era una demostración brutal de lo atrapados que estaban. «La próxima vez vamos a visitarte», le dijo Jin Do-il a Gil-soo, con una sonrisa que helaba la sangre, «ya que no participás en la arena». Sejun, lleno de rabia y desesperación, intentó levantarse y gritar: «¿Qué van a hacer con la dirección de Gil-soo?». Los matones se sorprendieron por su resistencia, pero Jin Do-il rápidamente lo sometió, amenazando con sacarle una foto golpeado y enviársela a todos si no se quedaba quieto. Con el rostro desfigurado por el miedo y el dolor, Sejun se preguntaba por qué le hacían esto, qué había hecho mal. Creía que al abandonar la escuela todo este infierno terminaría, que había logrado escapar. Pero no. En medio de la oscuridad del callejón, con el cielo apenas visible, se dio cuenta de que este infierno doloroso lo había alcanzado de nuevo. Las manos de los matones lo arrastraban y la comprensión de que no había salida lo invadió. ¿Cómo podía escapar de esto? Fue entonces cuando la voz de Yang Chung resonó en su mente, un recuerdo potente y crudo. ¿Quién te dijo que tenés que pelear como un profesional? Habilidad, no necesitas esa mierda. Si no tenés dientes, usa tus encías. Si no tenés fuerza, usa tus agallas. De eso se trata la pelea. Pero ahora mismo vos ni siquiera querés protegerte a vos mismo. El recuerdo le quemó. Mientras los golpes seguían lloviendo sobre él y Jin Do-il se reía, encontrando muy divertida la desesperación de Sejun, algo empezó a gestarse en su interior. Los matones se regodeaban en su sufrimiento, ordenándose entre ellos que lo sujetaran más fuerte. Pero en medio de ese dolor, las palabras de Yang Chung se habían plantado. Sejun, con lágrimas en los ojos y el rostro deformado por la paliza, se preguntaba una y otra vez por qué le pasaba esto a él. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal?, gritaba en su interior mientras su celular salía volando de su mano. Destrozándose contra el suelo, los matones le decían a los otros que lo sujetaran más fuerte, que se estaba escapando. Pero Sejun ya no pensaba en su teléfono, pensaba en cómo sobrevivir. Recordando las palabras de Yang Chung sobre pelear con agallas, una furia inesperada lo invadió. Si no tenía fuerza, usaría la desesperación. Decidió morder. «Si no tengo dientes, usaré las encías», se prometió, clavando lo que le quedaba de boca en la mano de uno de sus atacantes, que gritó de dolor y sorpresa. La sangre se mezcló con su saliva, pero no le importaba. «Si no tengo fuerza, usaré mis tripas», pensó con los ojos inyectados en rabia. «Sí, voy a luchar». Y con un último arrebato de energía, logró zafarse, dándole una patada a uno de los matones. El agresor que había mordido se quejaba del dolor, la mano cubierta de sangre, mientras le preguntaba con sorna a Sejun si le dolía lo que le había hecho. Pero Sejun ya no era el mismo. Con dificultad, se levantó del suelo, su cuerpo tembloroso, pero con una nueva determinación en la mirada. «Si tengo que morir», les dijo, la voz rasposa pero firme, «los voy a arrastrar conmigo, hijos de puta».
Kang In-hai, que parecía liderear a los matones, se burló. Vaya, mira vos, hasta una rata arrinconada muerde, ¿eh? Sejun se preparó para lo peor, listo para enfrentarlos uno por uno. Pero mientras intentaba defenderse, golpeando y pateando con desesperación, las palabras de Yang Chung resonaron de nuevo en su cabeza. No necesitas ser un profesional para pelear. Habilidades, esa mierda no sirve para nada. Sejun entendió que no necesitaba verse cool peleando, solo tenía que hacer lo que pudiera. Entonces, un pensamiento se le cruzó. ¿Arena? ¿Por qué pelear acá, en este callejón oscuro y sin reglas? ¿Por qué no llevar la pelea a un lugar donde las reglas, al menos, parecían existir? Con una mirada desafiante, Sejun comprendió. No tenía sentido luchar en la calle como un loco. Su verdadera batalla, si quería sobrevivir, tenía que ser en el único lugar donde había una esperanza de equilibrio, la arena de lucha Six Gates. No tenía sentido luchar en la calle como un loco. Su verdadera batalla, si quería sobrevivir, tenía que ser en el único lugar donde había una esperanza de equilibrio, la arena de lucha Six Gates. Y fue así como, entre la multitud expectante, Sejun, aún con las heridas de la paliza reciente, se paró en la entrada de la arena. Con una mirada llena de rabia y un grito que venía del alma, declaró su intención: «Voy a pelear en la arena». Kang In-hai, su tormento constante, lo recibió con una sonrisa sádica, como si esta decisión solo le diera más diversión. Mientras Sejun se preparaba, la arena ya estaba en ebullición. Desde las gradas, Park Yong-ho, el segundo al mando de la banda de Kang In-hai, se quejaba de que In-hai le estaba quitando la diversión de golpear a Sejun, demostrando que la crueldad no era exclusiva del líder. Otros le recordaban que debían ser discretos, incluso en ese lugar donde las reglas de la violencia eran tan particulares. Apenas empezó el combate, la realidad golpeó duro. Kang In-hai no perdió el tiempo y descargó una lluvia de golpes sobre Sejun, dejándolo sangrando en el suelo una y otra vez. Los golpes eran brutales, cada patada un recordatorio de lo indefenso que estaba. Kang In-hai se burlaba, preguntándole si de verdad creía que podría hacer algo contra él, o si no se arrepentía de no haberse quedado quieto y aceptar la paliza. Pero aún así, arrastrándose por el piso, Sejun levantó la cabeza. Su mirada, lejos de mostrar rendición, reflejaba una furia inquebrantable. Eso dejó a Kang In-hai con una extraña sensación, le ordenó que bajara la vista, molesto por esa chispa de desafío que se negaba a apagarse. In-hai, molesto por el desafío de Sejun, no se guardó nada, lo siguió golpeando sin piedad, soltándole que era un idiota por intentar subir de nivel sin conocer su lugar. «Si sos un perdedor, actúa como tal y quédate en el piso», le decía mientras lo pateaba con una fuerza brutal que lo mandó directo al suelo. In-hai se rió, mofándose. «¿Qué? ¿Pensabas que esto sería como una escena de webtoon?» La gente alrededor que miraba la pelea no podía creer la intensidad. Algunos murmuraban si In-hai se había excedido, si Sejun estaría muerto después de ese golpe. Incluso In-hai pareció un poco sorprendido por su propia brutalidad. Pero la sorpresa fue mayor cuando, en un lento y doloroso movimiento, Sejun se levantó. In-hai lo miró incrédulo, porque con ese golpe ya debería estar inconsciente. «Che, no te hagas el guapo», le advirtió In-hai, con la voz más dura. «Si seguís así, te juro que te mato». Pero Sejun solo lo miró, desafiante, con la misma furia ardiendo en los ojos. «¿Matarme?», pensó, con la mandíbula apretada. ¿Con solo esto? En un estallido inesperado, se lanzó contra In-hai, aferrándose a él por la cintura. «¡Esto no es nada!», gritó Sejun con la voz rota por el esfuerzo y el dolor, «comparado con todo lo que aguanté hasta ahora». In-hai reaccionó rápido, dándole otro golpe que lo tiró de nuevo al ring. Desde las gradas, Park Yong-ho se reía con Shin Do-il. «Mirá vos al chico vómito, tiene sus cositas», comentaba Yong-ho. «Esa bronca repentina fue re graciosa, jaja». In-hai, más enojado que sorprendido, pensó que Sejun ya debería haberse rendido. Estaba molesto porque lo había tomado desprevenido. Sejun, intentando responder, lanzó un puñetazo lento que In-hai esquivó sin problemas. Se burló de él, agarrándolo del cuello. «¿Cuándo me vas a pegar con esos golpes lentos, Ja, ja, ja». Con un último golpe, In-hai lo mandó de nuevo al suelo. «Si no tenés la fuerza», le dijo, casi con una burla cruel, y luego, con una extraña similitud a las palabras de Yang Chung, «usa tu pura fuerza de voluntad».
Pero antes de que Inai pudiera rematarlo, Sejun, con un impulso salvaje, le mordió el brazo. Inai gritó, sorprendido por el ataque inesperado. La multitud enloqueció. «¡Uy, mira eso! El pibe nuevo le metió un buen mordisco», exclamó Yonho, la diversión brillando en sus ojos. «Che, esto está más divertido de lo que pensé, jaja». Inai, más enojado que sorprendido, pensó que Sejun ya debería haberse rendido. Estaba molesto porque lo había tomado desprevenido. Sejun, intentando responder, lanzó un puñetazo lento que Inai esquivó sin problemas. Se burló de él, agarrándolo del cuello. «¿Cuándo me vas a pegar con esos golpes lentos, jaja?» Con un último golpe, Inai lo mandó de nuevo al suelo. «Si no tenés la fuerza», le dijo, casi con una burla cruel, y luego, con una extraña similitud a las palabras de Yang Chung, «usa tu pura fuerza de voluntad». Pero antes de que Inai pudiera rematarlo, Sejun, con un impulso salvaje, le mordió el brazo. Inai gritó, sorprendido por el ataque inesperado. La multitud enloqueció. «¡Uy, mira eso! El pibe nuevo le metió un buen mordisco», exclamó Yonho, la diversión brillando en sus ojos. «Che, esto está más divertido de lo que pensé, jaja». Inai, con el brazo sangrando, lo miró furioso. Sabía que la adrenalina podría estar amortiguando el dolor de Sejun, pero aún así había recibido un montón de daño. Pensó en Gil-Su y en la increíble resistencia de este chico. Con un último movimiento, Inai lo remató con una patada voladora que lo dejó tendido en la lona una vez más. Pero Sejun, terco como una mula, se puso de pie otra vez, con la mirada llena de una furia que Inge ya había visto. Kang Inge, todavía enojado por el mordisco, se limpió la boca con fastidio, preguntándose cómo Sejun seguía en pie. Mientras lo miraba, Inge pensó en lo poco que valían los que se hacían los bravos en esa arena, y, con una intención clara de provocar, empezó a gritar el nombre de Gil-Su. Una y otra vez, Lee Gil-Su, con la esperanza de que el recuerdo de su amigo, ahora también víctima del sistema, quebrara la resistencia de Sejun. Pero el efecto fue el contrario. Escuchar el nombre de Gil-Su encendió una chispa de rabia en Sejun. Con un grito que venía de lo más profundo de su ser, se lanzó una última vez hacia Inge. Era un ataque desesperado, un puñetazo sin mucha técnica, que Inge bloqueó sin problema. Sejun se dio cuenta en ese instante de que no entendía por qué le había tenido tanto miedo a estos tipos. Inge, que ya no pensaba dejarse sorprender, le dio un golpe certero que finalmente lo mandó a la lona para el conteo final. El árbitro no tardó en anunciar el KO y la victoria de Kang Inge. Sejun despertó más tarde en una habitación desconocida, con el cuerpo hecho pedazos. Mientras se recuperaba, su mente volvía una y otra vez a la pelea. No esperaba ganar, solo quería golpear a ese tipo que le había hecho tanto daño, a él y a los suyos. Pero a pesar de la derrota, algo había cambiado en él. Ya no era solo rabia, era una nueva perspectiva. Empezó a repasar la pelea en su mente, imaginando qué podría haber hecho diferente. ¿Y si hubiera ido con más calma? ¿Y si hubiera atacado de otra forma, como al principio? Se preguntó, pensando en cada movimiento, cada oportunidad perdida. La derrota era clara, pero la lección también. La próxima vez no solo se lanzaría de cabeza, sino que pelearía con cabeza. Todavía con esa idea en mente, Sejun abrió los ojos, sintiendo el dolor punzante por todo su cuerpo, pero con la mente más clara que nunca. Ahí, parado frente a él, estaba Yang Chung, el presidente del consejo estudiantil, quien le preguntó si ya estaba más lúcido. Extrañado de que estuviera ahí, Sejun escuchó cómo Yang Chung le explicaba que era su deber cuidar de un alumno que se desmayaba y, lo más importante, que la arena no era un lugar para golpear a alguien hasta la muerte, sino para proteger a los estudiantes. La revelación desconcertó a Sejun, que se quedó pensando en esas palabras. Pero la calma duró poco. Yang Chung lo interrumpió para recordarle que su permiso para estar en la arena era solo por ese día. A partir de mañana, como no era un estudiante de Six Gates, no se le permitiría la entrada. Así que cuídate, le dijo Yang Chung, dándole la espalda. Para Sejun, esto era inaceptable. Acaba de entender que el único camino para sobrevivir y volverse fuerte era en ese lugar. Desesperado, se arrodilló y le suplicó a Yang Chung: «¿Qué tengo que hacer? No voy a abandonar. Decime qué tengo que hacer. Yo también quiero ser más fuerte». El presidente lo miró con una sonrisa torcida.
Entrenar a los débiles también era un deber del consejo estudiantil, le dijo. Y sin un segundo de preámbulo, sin darle tiempo a Sejun a reaccionar, le lanzó un puñetazo brutal directo a la cara. La sangre brotó y Sejun se retorció de dolor en el suelo. «Así se siente como si vas a morir», exclamó Yang Chung con una sonrisa fría. «Esto es solo el principio. Voy a hacer que puedas aguantar estos golpes». El entrenamiento de Sejun había empezado, y no iba a ser nada fácil. El entrenamiento de Sejun había empezado, y no iba a ser nada fácil. El primer golpe de Yang Chung lo dejó sin aliento, y la promesa de que iba a hacer que pudiera aguantar esos golpes sonaba más a condena que a motivación. Pero para entender por qué Sejun estaba dispuesto a soportar tal dolor, había que mirar hacia atrás. Mucho antes de la arena, de los portales y de los puñetazos, hubo un día en la escuela de Gilso, su amigo. Todo empezó con una simple chancleto voladora. Un incidente sin importancia que terminó exponiendo a Gilso como un blanco fácil. Pronto, lo que parecía un accidente se convirtió en una fuente constante de humillación y extorsión. Semana tras semana, Gilso le ha golpeado y forzado a pagar una cantidad de dinero cada vez mayor. Él mismo lo recordaba. Me convertí en un debilucho que no podía protegerse ni a sí mismo. Esa vulnerabilidad, la incapacidad de defenderse, era algo que Sejun había visto y sentido de primera mano, y no quería volver a vivirlo. Con esa imagen de debilidad y sufrimiento en mente, Sejun miró a Yang Chung, su cuerpo magullado pero con una determinación inquebrantable. «Por favor, enséñame», le dijo con una voz llena de urgencia. «Quiero volverme fuerte, no voy a vivir esa vida nunca más». Yang Chung, con una sonrisa que no prometía nada bueno, no perdió el tiempo. Para él, era su deber como presidente del consejo estudiantil hacer fuertes a los débiles, aunque el método fuera un infierno. Y el infierno recién comenzaba. Otro puñetazo, aún más brutal que el anterior, envió a Sejun al suelo. «¿Qué tal?», preguntó Yang Chung con frialdad. «¿Sentís que vas a morir? Pues eso es solo el principio. Cuando termine con vos, vas a poder manejar estos golpes sin problema». Sejun se levantó a duras penas, el cuerpo temblándole de dolor. Cada músculo gritaba. «Eso dolió muchísimo», pensó, apretando el puño contra su pecho. «¿Qué tan fuerte me pegó? Siento que me rompió algo». El camino para volverse fuerte iba a ser una tortura diaria, pero la determinación de Sejun ya estaba forjada. Yang Chung, con una sonrisa que no prometía nada bueno, le dijo a Sejun que lo buscara durante los recreos. «Si seguís viniendo, te vas a hacer fuerte», le aseguró. Pero Sejun, con los golpes aún frescos, dudaba. ¿Realmente esa golpiza lo haría más resistente? Mientras procesaba la idea, escuchó que alguien llamaba a Gilso. Al voltear, vio a Jin Do-il, quien se acercó a su amigo como si nada. «Pensé que ibas a renunciar», le dijo, con un tono burlón, insinuando que la arena le había gustado. Gilso, visiblemente incómodo, trataba de disculparse, pero Jin Do-il lo interrumpió, poniendo un brazo sobre su hombro y alabando su coraje, con una palmada que sonaba más a amenaza. Fue entonces cuando Jin Do-il fijó su mirada en Sejun. ¿Quién es este?, preguntó, mientras su grupo de matones, incluyendo a un tal Park Jong-ho, que lo miraba con una risa sádica, se acercaba. Uno de ellos incluso se atrevió a llamarlo el costal de box. Sejun pensó que Jin Do-il era fuerte, pero la verdadera fuerza de Jin Do-il no eran los puños, sino el control y el miedo que infundía. Jin Do-il se acercó a Sejun, provocándolo. «¿Volviste? ¿Querés revancha, quizás?», le dijo con una risa condescendiente. Se paró frente a Sejun, su rostro cerca, y con una mirada fría le advirtió que no olvidara cuál era su lugar. «La próxima vez podría matarte de verdad», sentenció, antes de darse la vuelta y marcharse con su séquito. Sejun observó cómo se alejaban. La rabia le hervía por dentro, pero esta vez, en lugar de explotar, se convirtió en una promesa silenciosa. Con los dientes apretados, se dijo a sí mismo: «Voy a volverme fuerte, para no volver a perder nunca más contra basura como esa». Y así, el brutal entrenamiento de Yang Chung continuó. El timbre escolar sonaba, y para Sejun eso significaba más golpes. Una piña tras otra, Yang Chung no se guardaba nada. La sangre salpicaba, y Sejun se tambaleaba,
pero su entrenador lo obligaba a mantener los ojos abiertos, a no desviar la mirada del puño que se venía. «No tengas miedo, mirá directo a mi puño», gritaba Yang Chung, mientras Sejun, cubierto de heridas, apenas podía respirar. En un momento, Yang Chung lo agarró por la ropa, su sonrisa maniática. «No tenés permitido pelear hasta que nuestro entrenamiento termine». «¿Cómo puede ser esto un entrenamiento?», pensó Sejun, el dolor insoportable. Durante varios días, su entrenamiento consistió en esto: ser golpeado sin piedad en la azotea de la escuela. Cada golpe, un recordatorio de lo que quería dejar atrás. Yang Chung seguía pegándole, con la misma intensidad, una y otra vez, buscando forjar la resistencia de Sejun a través del castigo. El brutal entrenamiento de Sejun continuaba. Cada impacto lo dejaba más maltrecho, pero él sabía que era la única forma de endurecerse para todo lo que se venía. Mientras tanto, en la arena, los chismorreos sobre los combates de Kangin High seguían circulando. Los estudiantes recordaban lo despiadado que había sido desde que peleó con Gilso, y hasta se reían de los ataques especiales de Sejun, como el del vómito. La fama de Kangin High era tan grande que bastaba su presencia para que cualquier desafío se disolviera en excusas y nerviosismo, dejando claro quién tenía el control. Pero la atención no tardó en girar hacia Jilso. Su ausencia se hizo notoria, ya nadie lo veía por la escuela, y el rumor de que había rechazado la arena corría como pólvora. Sejun, al escuchar esto, no pudo evitar que un escalofrío le recorriera el cuerpo, reviviendo el momento exacto en que Yang Chung había declarado que Jilso ya no tendría la protección de la arena, y la sonrisa maliciosa de Jin Do-il en ese mismo instante. Y como si lo hubieran invocado, Jin Do-il no tardó en aparecer. Con sus secuaces ya estaba maquinando una idea para arruinarles la vida a algunos perdedores, y todos sabían a quién se refería. Por eso, Sejun seguía corriendo y entrenando noche tras noche. Soportaba cada golpe que lo acercaba a la fuerza que tanto necesitaba. La indiferencia de la escuela hacia Jilso, sumada a las amenazas de Jin Do-il, le recordaban constantemente por qué no podía detenerse. Tenía que volverse fuerte, por él y por aquellos que no tenían voz para defenderse. Aún con el entrenamiento brutal de Yang Chung, Sejun se preguntaba si de verdad eso sería suficiente para volverse fuerte. Sentía que no era lo bastante rápido. «Tengo que ser más fuerte y más rápido», pensaba, mientras corría bajo las estrellas, buscando en su interior esa fuerza que tanto anhelaba. Pero en la calle, el peligro siempre estaba a la vuelta de la esquina. De repente, una moto pasó a toda velocidad, y otra, casi sin querer, lo chocó de lado. Sejun apenas pudo reaccionar antes de sentir el impacto. El tipo en la moto frenó de golpe y lo miró con furia, reclamando que le había rayado su moto querida. Los otros dos que lo acompañaban se rieron. El motociclista se acercó a Sejun, amenazándolo. Le dijo que su moto costaría 1.000.000 de wones reparar y que él tenía que pagarlo. Sejun, todavía aturdido, preguntó cómo iba a conseguir semejante cantidad y les recordó que fueron ellos los que lo chocaron. La respuesta fue un puñetazo que lo mandó al piso, mientras el tipo lo trataba de perdedor. Desde el suelo, Sejun no podía creer lo que le pasaba. El agresor se agachó y le dijo, con una sonrisa sádica, que no le estaba pidiendo los 5 millones por la reparación. Quería todo el dinero que Sejun tuviera ahora y todo el que consiguiera en el futuro. Era un plan de extorsión a largo plazo. En ese momento, algo hizo clic en Sejun. Recordó las palizas diarias de Yang Chung, el monstruo que lo golpeaba sin piedad. Y al ver a estos tipos, se dio cuenta. Ya no tenía miedo. Con el entrenamiento que estaba recibiendo, estos matones no eran nada. Sejun se levantó con una nueva determinación en los ojos. Miró al tipo que lo acababa de golpear y le dijo, con voz firme, «¿Por qué le daría plata a un idiota como vos? Ya no te tengo miedo». Y sin pensarlo 2 veces, le devolvió el golpe. El golpe de Sejun conectó, pero el líder lo paró con la mano y se burló, preguntándole si eso era todo su poder. La cara del extorsionador se contorsionó en una sonrisa cruel, mientras Sejun se daba cuenta de la dura verdad. Su puñetazo no había hecho nada. Los otros matones, viendo el momento, se abalanzaron sobre él, y Sejun se vio rodeado por una lluvia de golpes.
En medio de la paliza, se preguntó qué hacer. Su entrenamiento con Shang Tsung solo le había enseñado a resistir y recibir impactos, no a causarlos. Solo aprendía que me golpearan, pensó, mientras el líder se ponía unos nudillos de metal y le decía con desprecio que ya era hora de que entendiera su lugar en el mundo. Los otros lo sujetaban firmemente y Sejun se preparó para lo peor. Pero justo en ese instante, una silueta irrumpió en la escena con una velocidad sorprendente. ¡Pum! Una patada voladora impactó de lleno en la cara del líder, mandándolo al suelo en un charco de sangre. Sejun y los otros extorsionadores quedaron boquiabiertos. ¡Sanchul!, gritaron los secuaces, intentando reanimar a su jefe. El recién llegado aterrizó con gracia, una figura delgada con un estilo que Sejun conocía. «¡Hey, recupérate!», le dijo, y Sejun lo miró impactado. Sus ojos se abrieron al reconocerlo. Era Gilso. Pero la sorpresa no terminó ahí. Detrás de Gilso apareció una sonrisa conocida, seguida de Jin Doyle, quien lo miraba con una expresión satisfecha, como si todo esto fuera parte de su plan. El líder de los extorsionadores, furioso, intentó atacar a Gilsu con un puñetazo, pero este lo esquivó con una agilidad impresionante y le devolvió el golpe con una patada directa a la cara. El tipo cayó al suelo, escupiendo sangre, mientras otro de sus cómplices, desesperado, intentó pegarle con un palo. Pero Gilsu era demasiado rápido, lo evadió sin problemas y lo derribó de un solo golpe. La última del grupo, una chica, solo pudo gritar de miedo al ver a sus compañeros caer como moscas. Sejun observaba todo, atónito. No podía creer lo que estaba viendo. «¡Wow! Es muy fuerte», pensaba. ¿Desde cuándo Gilsu tenía esa fuerza? ¿Siempre había sido así? Gilsu, con la misma calma que usó para noquear a los matones, se agachó para despertar al líder, exigiendo que lo hiciera parar. Pero antes de que la situación escalara más, la chica intentó una última jugada, gritando el nombre de su escuela y amenazando con llamar a sus superiores. Fue entonces cuando Jin Doyle intervino, cortando de raíz la bravuconada. De forma casual, señaló el uniforme de Gilsu, que lucía el emblema de la Academia Six Gates. Ese detalle bastó para que los extorsionadores se dieran cuenta de su error. Un escalofrío les recorrió la espalda. Con razón, pensó el líder. Si hubieran sabido que era de Six Gates, jamás lo habrían molestado. En un instante, los matones, con las colas entre las patas, huyeron en sus motos. Jin Doyle se quedó mirando cómo se iban, con una expresión de desprecio. «Pobres idiotas», dijo, antes de voltearse hacia Gilsu. Le preguntó cómo se había metido en problemas con gente así. Gilsu, por su parte, se mantuvo en silencio. La conversación continuó, con Jin Doyle preguntando sobre el entrenamiento especial que Gilsu estaba recibiendo de Yang Chung, insinuando que se estaba tomando muy en serio lo de la arena. Sejun, todavía medio aturdido, explicó que solo estaba haciendo su propio entrenamiento de resistencia cuando se topó con los extorsionadores. Jin Doyle se rió un poco, recordándole a Sejun lo vistoso que fue su intento de contraataque, lo que hizo que Sejun se avergonzara. Aunque Jin Doyle le dijo a Sejun que había sido bueno resistir, también le recordó que no era lo suficientemente fuerte para enfrentar a varias personas a la vez. Y, como si quisiera dejarle en claro su superioridad, presumió que él, en su lugar, habría esquivado y golpeado a todos al instante. Después, con una pizca de interés o tal vez de envidia, comentó que le sorprendía que Yang Chung estuviera entrenando a Sejun. Gilso aprovechó para señalar que él había rechazado la arena y que adaptarse a Six Gates era complicado, una escuela bastante única. Fue en ese momento que a Sejun le cayó la ficha. Los extorsionadores no huyeron por miedo a Jin Doyle, sino porque reconocieron el uniforme de Six Gates en Gilso. Gilso confirmó su teoría con una sonrisa. «Claro que iban a escapar. Nuestra escuela es bastante conocida en este barrio», sentenció. El mensaje era claro. Six Gates High no solo era una escuela, era una declaración de poder. Sejun, todavía aturdido, solo pudo balbucear «fam». Jin Doyle, disfrutando de su confusión, se tomó su tiempo para explicarle que Six Gates High era un centro de reunión para los peleadores más duros de la zona de Yongnung, una escuela con un pasado oscuro. Les contó que antes la academia era una jungla sin ley, donde los estudiantes normales eran presa de una violencia rampante. Sejun no podía creer lo que oía. ¿Así era Six Gates? Pero Jin Doyle lo cortó enseguida. Todo eso cambió gracias a Yang Chung.
Él fue quien, después de dominar la escuela, estableció la arena de combate y le puso reglas. Así, Six Gates se fue organizando, los conflictos se resolvían en peleas uno a uno, en vez de la violencia sin sentido que había antes. Sin embargo, Jim Doyle agregó con un tono más oscuro que si la arena o el mismo Yang Chung desaparecieran, la escuela podría volver a ser el infierno de antes. «Todavía hay algunos que quieren la vieja Six Gates de vuelta», dijo, con una mirada que prometía problemas. Y como si quisiera ilustrar sus palabras, la escena cambió a la arena, donde se mostraba la cruda realidad de lo que implicaba ese orden. En el ring, Park Jong-ho acababa de darle una paliza a un oponente ya rendido y ensangrentado. No parecía satisfecho. ¡Qué aburrido! ¿Es todo lo que tenés?, gritó. Luego, con una sonrisa sádica, señaló a un estudiante con anteojos entre el público. Vos! ¿Cedís vos? El pobre chico, visiblemente aterrado, preguntó por qué. Park Jong-ho simplemente respondió que no le había gustado su cara desde el principio y lo desafió a negarse a pelear en la arena. Desde las gradas, Jim Doyle y sus compinches se reían. «Este Park Jong-ho está imparable hoy», comentó uno, mientras Jim Doyle pensaba para sí mismo si los perdedores ya habrían aprendido dónde estaba su lugar. La pelea con el estudiante de anteojos fue una golpiza brutal. Park Jong-ho lo atacó sin piedad, disfrutando de cada golpe, de la sangre y el dolor ajeno. «¡Ah, qué fácil es esto!», se burló mientras su víctima caía al suelo, indefensa. Cuando Park Jong-ho se cansó, otro luchador más musculoso, con cabello oscuro y una mirada intensa, se acercó al ring, quitándose la camisa. «Muévanse, ahora es mi turno», dijo. Los demás estudiantes murmuraban, preguntándose a quién le tocaría enfrentar al temible Kang In-jae. Para sorpresa de todos, Kang In-jae no dudó y apuntó directamente a un estudiante amable que estaba cerca. «Apúrate y vení acá, pequeño imbécil», le ordenó. El chico, tembloroso, no entendía por qué, si ni siquiera se conocían. Pero en Six Gates las razones eran lo de menos. «Apúrate y vení acá, pequeño imbécil», le ordenó. El chico, tembloroso, no entendía por qué, si ni siquiera se conocían. Pero en Six Gates las razones eran lo de menos. Kang In-jae no se molestó en dar ninguna. Es más, lo provocó al preguntarle si iba a ser como Jil-soo, que había rechazado la arena. El mensaje era claro, no había opción. Justo cuando la tensión era palpable, la imponente figura de Shang Chung apareció en la entrada de la arena. Todos se quedaron mudos. Kang In-jae, que un segundo antes se sentía el dueño del lugar, intentó disculparse, alegando un malentendido por haber retado al chico. Pero no pudo evitar un tono desafiante al preguntarle a Shang Chung si tenía algún problema, insinuando que no había roto ninguna regla. La mirada gélida de Shang Chung bastó para recordarle quién tenía la última palabra. Mientras, lejos de allí, Jim Doyle explicaba su retorcido plan a su grupo, con el fuego de un barril iluminando sus rostros. Para él, Gil-soo no había rechazado la arena, simplemente había expuesto la hipocresía de sus reglas. Jim Doyle argumentaba que la arena de Six Gates, que supuestamente ofrecía igualdad frente a la violencia, estaba llena de cobardes que solo disfrutaban viendo a otros pelear sin ensuciarse las manos. Ahora, gracias a Gil-soo, habían encontrado la forma de manipular la situación. Si desafiaban a cualquiera de esos perdedores que se escondían tras las reglas, estos se verían obligados a pelear para no sufrir el mismo destino de exclusión y deshonra. Para Jim Doyle, la arena se había convertido en su nuevo patio de juegos, un lugar donde podía forzar a quien quisiera a entrar al ruedo. De vuelta en la arena, la presión de Yang Chung fue ineludible. Kang In-jae, aunque con un resquicio de desafío en los ojos, finalmente se disculpó por el alboroto y prometió ser más cuidadoso la próxima vez. La autoridad de Yang Chung era innegable, al menos por ahora. Mientras tanto, Sejun seguía sufriendo el brutal entrenamiento de Yang Chung. Los golpes llovían sobre él, cada impacto haciendo eco en su cuerpo. Pero esta vez algo era diferente. A pesar del dolor que lo hacía sentir al borde de la muerte, una nueva resistencia se asentaba en su interior. «Ya no tengo tanto miedo como antes», pensó, y en un arrebato de voluntad intentó devolver un golpe. No importaba que fuera torpe o ineficaz, su instinto le gritaba que para ganar tenía que impactar al oponente.
Yang Chung, sin inmutarse, bloqueó fácilmente el ataque de Sejun. «Deja de hacer ruidos raros al atacar, pareces un perdedor», le dijo antes de asestarle otro golpe que lo dejó sin aliento. Pero luego su tono cambió. «Es un 1-2, si dominás esto, podés ganar cualquier pelea». La lección continuó en un lugar inesperado. Yang Chung lo llevó a un viejo y abandonado arcade club, lleno de polvo y telarañas. Sejun, intrigado, preguntó qué hacían allí. Dentro, en medio de la maquinaria oxidada, había una máquina de boxeo. Allí, Yang Chung empezó a explicar los fundamentos. Subí los puños a la altura de la barbilla. Meté el mentón. Pará con los pies a la altura de los hombros y movete suave. Tirale el 1 con tu mano de adelante, livianito. Acto seguido, hizo una demostración rápida. Para el 2, pone todo el peso, gira la cadera y... Su voz se intensificó. El siguiente golpe de Yang Chung resonó como un trueno, haciendo que Sejun abriera los ojos. «Dios mío, sonó como un disparo», pensó Sejun, impresionado por la fuerza que su mentor acababa de desatar. Sejun, lleno de una nueva determinación, se paró frente a la máquina. Era su turno. Siguiendo las instrucciones de Yang Chung, lanzó un primer golpe ligero y luego, concentrando todo su peso, conectó un segundo puñetazo con un estruendo. Se sentía bien, pensó que por fin le estaba agarrando la mano. Pero su entusiasmo duró poco. La máquina apenas marcó un punto, la misma puntuación de antes. Yang Chung lo interrumpió con un tono de fastidio. «Esos golpes flojos no sirven para nada». Luego, con una patada casual pero potente, le sumó un punto a la máquina, demostrando que el artefacto estaba averiado y solo registraba impactos precisos y suficientemente fuertes como para considerar que harías daño real en una pelea. Yang Chung le dio una misión casi imposible. No lo quería ver de vuelta hasta que lograra 9.999 puntos en la máquina. Mientras tanto, en otro pasillo, un estudiante revisaba su teléfono, lamentando una reciente ruptura. «¡Qué rabia! ¿Por qué actúa así ahora si ayer estábamos bien?», se preguntaba. Distraído, chocó accidentalmente con otro chico, Park Yong-ho, uno de los secuaces de Kang In-hai. Yong-ho, lejos de disculparse, lo empujó con fuerza, haciendo que el teléfono del chico cayera al suelo. Con una sonrisa de burla, Yong-ho se hija al desentendido. Pero cuando el estudiante intentó confrontarlo, la sonrisa de Yong-ho se transformó en una amenaza directa. «Si tenés algún problema, arreglémoslo en la arena». El chico, intimidado y sin opciones, solo pudo agachar la cabeza y decir que había sido su culpa. Yong-ho se regodeó, riéndose y dejando claro que lo que había pasado no era violencia escolar, sino un simple error del otro. «Sé más cuidadoso la próxima vez», le dijo, mientras se alejaba, dejando al estudiante humillado en el suelo. Un amigo se acercó, sugiriendo que lo reportaran al consejo estudiantil, pero el chico, con resignación, le pidió que lo dejara así. «No vale la pena hacer un escándalo», dijo, demostrando el miedo que Six Gates había sembrado en todos. Desde lejos, Jin Do-il y su grupo observaban la escena, con Jin Do-il con una mirada calculadora, como si todo hubiera salido exactamente como él quería. Mientras, Sejun seguía en la suya, comiendo en la cafetería con el cuerpo vendado y el estómago vacío a pesar de la comida. La máquina de boxing seguía siendo su némesis, había pasado todo el recreo dándole puñetazos y el puntaje no se movía. «¿Cuánto más fuerte tengo que pegarle?», se preguntaba frustrado, sintiendo que no importaba cuánto entrenara, la fuerza real se le escapaba. En otra mesa, el ambiente era más tenso. Un estudiante accidentalmente le tiró la bandeja a Gil-soo, que estaba distraído, pero lo que parecía un accidente pronto se reveló como otra humillación más. Park Yong-ho apareció riéndose, confirmando que había sido él quien tiró la comida, empapando a Gil-soo. Con una sonrisa cínica, Yong-ho lo golpeó en la espalda repetidas veces. «Te extrañaba muchísimo, bastardo. Qué bueno verte de nuevo después de tanto tiempo», le decía, con los ojos brillando de maldad. «¿Vos sentís lo mismo, Gil-soo?». La escena era clara, una provocación descarada, una muestra de poder y desprecio. Mientras tanto, en un aula desocupada, Jin Do-il y Kang In-hai veían todo desde la distancia. Jin Do-il se reía, celebrando la gracia de Yong-ho. «Está aprendiendo despacio cómo se supone que funcionan las cosas en una escuela», comentó con frialdad. Su objetivo era claro: ahora vamos a meter a Gil-soo en la arena y mostrarle lo que pasa cuando alguien se mete con nosotros.
Kang In-hai se ofreció a encargarse, pero Jin Do-il tenía otros planes. Con una sonrisa sutil, le dijo, «Solo confía en mí». De vuelta en la cafetería, Gil-soo estaba cubierto de comida, con los dientes apretados y los ojos llenos de rabia contenida. Yeonjo lo agarró del brazo, burlándose de su intento de resistencia. «Ah, nuestro Gil-soo también aprendió a resistirse ahora. Sos aún más lindo cuando estás enojado». Gil-soo sentía la impotencia, preguntándose qué hacer. Él sabía que Chang-chung le había prohibido pelear en la arena hasta terminar su entrenamiento, pero la humillación era demasiado. Chung me dijo que no, pero con las cosas llegando a esto, no tengo elección, pensó, y su puño se apretó con fuerza, los nudillos lastimados por el esfuerzo reciente. Entrené duro, así que, empezó a decir, y en un impulso de furia le gritó a Yeonjo, «Estoy comiendo, cállate». De repente, Gil-soo le lanzó su propia bandeja de comida a la cara de Yeonjo, cubriéndolo de salsa y arroz. Yeonjo, completamente sorprendido y empapado, se quedó boquiabierto, escupiendo la comida. «¡Ah, mierda! Dicen que ni siquiera molestes a un perro cuando está comiendo», exclamó furioso, limpiándose la cara. Se giró hacia Gil-soo con los ojos inyectados en sangre. «Deberías conocer tus límites, bastardo», le espetó, mientras el resto de los estudiantes observaban en silencio, sintiendo que la situación estaba a punto de explotar. «Ni a un perro se lo molesta cuando come, así que déjate de joder, bastardo», le dijo Gil-soo a Yeonjo, mientras la comida de la bandeja de este último se desparramaba por todos lados. La furia en los ojos de Yeonjo era evidente. «¿Te volviste loco, hijo de puta? ¿Te querés morir?», le gritó, cubierto de salsa y arroz. Pero justo en ese instante, Jin Do-il apareció con una sonrisa maliciosa. «Ay, perdón, esto no es violencia escolar», dijo con una falsa inocencia. «Se me resbaló la mano». La provocación de Jin Do-il encendió aún más a Yeonjo, que ya sabía de dónde venía el golpe. «Quería pelear con vos de todas formas, así que esto viene bien», continuó Jin Do-il, desafiándolo directamente. «Venite a la arena de combate hoy, te voy a educar como se debe». Más tarde, mientras se lavaba las manos, un estudiante se le acercó a Jin Do-il, preocupado. «Do-il, lo siento, por mí y vos», empezó a decir, pero Jin Do-il lo cortó enseguida. «Ja, ¿de qué hablas? No hice nada por vos», aclaró. Aunque parecía que lo estaba atacando, no tenía intenciones de pelear por vos. Llevaba tiempo queriendo darle una lección a la banda de Kang In-hai. No soporto que anden armando lío en la arena de combate. El estudiante, confundido, preguntó qué había pasado. Jin Do-il le explicó que, en su ausencia, esos tipos venían eligiendo y atacando unilateralmente a los más débiles en la arena, inventando excusas absurdas sobre emociones negativas. Y peor aún, usaban el hecho de que él, Gil-soo, se había negado a participar en la arena para infundir miedo. «No tuve la oportunidad de enfrentarlos antes, así que esto es bueno», dijo Jin Do-il, apretando los puños. «No soporto ver la arena de combate tan arruinada». El estudiante no entendía el apego de Jin Do-il por la arena, si era tan fuerte que no debería importarle. «¿Tenés alguna razón?», le preguntó. Jin Do-il desvió la mirada, con un dejo de nostalgia y dolor. «Yo también tuve un periodo oscuro como vos una vez», confesó. Unas imágenes nos llevaron a ese pasado. Un Jin Do-il más joven, regordete y avergonzado, era objeto de burlas crueles. Le servían una bebida asquerosa que llamaban latte de pis y se reían de él mientras lo desnudaban y humillaban. Era gordo y tímido cuando era más joven y me acosaron severamente desde la secundaria, recordó. Ese infierno era tan oscuro que pensé que sería mejor morirme. Pero un día, en medio de esa pesadilla, una figura apareció, interponiéndose. «Ustedes, idiotas, deberían ser amables con su amigo», dijo esa voz. «Alguien me salvó de ese infierno». Jin Do-il, en ese entonces un chico regordete y aterrado, solo pudo agradecerle a su salvador. La figura, que no era otro que el director de un gimnasio de boxeo cercano, le extendió un volante. «¿Querés hacer boxeo de dieta?», le preguntó. Y así fue como Do-il probó el boxeo por primera vez y se obsesionó por completo. Dejó atrás su cuerpo de antes, dedicándose al entrenamiento con una ferocidad que lo transformó por completo.
Ya no era el mismo. Ahora nadie podía molestarlo como antes, incluso los que se hacían pasar por matones resultaron no ser nada cuando los enfrentó. La arena de Changchun, aunque con reglas estrictas, le gustaba precisamente por eso. Ahí podías luchar con tu propia fuerza sin el miedo de que te caigan todos encima. Por eso quería protegerla tanto de la gente como Park Yong-ho, que solo busca arruinarla. Ya vas a ver cómo lo hago pedazos a ese imbécil, pensó con una sonrisa. El grito de la multitud resonaba mientras Jin Do-il y Park Yong-ho se encontraban en el centro del ring. La tensión era palpable. Yong-ho, con una sonrisa de confianza, le dijo a Jin Do-il que no sabía de dónde había sacado el coraje para desafiarlo, que le iba a mostrar lo estúpido que había sido. Pero Jin Do-il, calmado, lo interrumpió. «Venís a pelear con palabras, deja de hablar y empecemos». Yong-ho, molesto por la actitud, solo soltó un «listo» con una sonrisa de medio lado. La multitud gritaba «pelea», y apenas el árbitro dio la señal, Yong-ho se lanzó. Pero Jin Do-il fue más rápido, esquivando el primer ataque y conectando un golpe certero al cuerpo de Yong-ho, quien se sorprendió. La sorpresa invadió la arena. Jin Do-il no solo había esquivado el primer golpe, sino que había respondido con una velocidad inesperada, golpeando a Yong-ho en el cuerpo. La gente en las gradas no podía creer lo que veían. Jin Do-il era rapidísimo y sus reflejos no se quedaban atrás. Yong-ho, sangrando un poco de la boca, sintió que Jin Do-il era más veloz de lo que había anticipado. Con una guardia de boxeo impecable y un juego de pies ágil, Jin Do-il seguía moviéndose. Yong-ho lanzó una ráfaga de puños tratando de acorralarlo, pero todos fallaban. Él creyó que los golpes de Do-il eran débiles, que no tenían mucha fuerza, pero estaba por aprender que la estrategia era otra cosa. Se confió, pensando que era más fuerte y que solo había sido un golpe de suerte. Pero justo cuando Yong-ho se preparaba para un ataque más grande, Jin Do-il se agachó hábilmente bajo su puño y en un movimiento fluido le metió un gancho demoledor que hizo que la sangre le salpicara la cara. Jin Do-il, calmado y con una pequeña sonrisa, pensó, «buen golpe». Yong-ho cayó de rodillas con la cara bañada en sangre, sin poder creer lo que había pasado. Alguien en la multitud se dio cuenta. Jin Do-il lo había engañado, lo había atraído a propósito para ese contraataque. La euforia se desató en la arena, con muchos gritando el nombre de Jin Do-il. «¡Es tan fuerte!», exclamaban, asombrados de que Yong-ho no hubiera podido conectar ni un solo golpe. Otros se preguntaban si Jin Do-il siempre había sido así de poderoso y se dieron cuenta de que la racha invicta de Yong-ho estaba a punto de terminar. Con Yong-ho aún tambaleándose, Jin Do-il no le dio respiro. Esquivaba cada intento desesperado de ataque, conectando sus propios golpes con precisión. Le dijo a Yong-ho que sus puños pequeños tenían que entrar primero para que los grandes tuvieran efecto. Y en un instante, con una demostración brutal de técnica, le metió el golpe final que lo mandó de vuelta al suelo. Parado sobre su oponente derrotado, Jin Do-il no se contuvo. «¿Y esto es todo lo que tenés después de hablar tanta mierda?», le dijo. «Sos tan débil, pero vas por ahí buscando problemas con todo el mundo. Deja de meterte con la arena de peleas y andate a tu casa». Yong-ho, jadeando en el piso, con la cara golpeada y la derrota escrita en ella, miró a Jin Do-il, quien lo observaba desde el ring, tranquilo y dominante. La lección había sido clara. Pero Yong-ho, lejos de rendirse, levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa llena de confianza a Jin Do-il. «Tranquilo, no voy a perder», le dijo. Y aunque admitió que Jin Do-il era mejor boxeando, dejó claro que ahora iba a pelear en serio. La multitud en la arena se quedó en silencio, sin entender qué estaba pasando. Yong-ho, con una expresión de pura rabia, cambió su postura por completo, adoptando una posición para lanzar patadas. «Venite», le gritó a Jin Do-il, provocándolo con un insulto fuerte, mientras una energía diferente lo rodeaba. Jin Do-il, observando la nueva postura, se dio cuenta de inmediato. Yong-ho planeaba usar patadas. Fue entonces cuando Yong-ho se lanzó con un golpe brutal, pateando con una fuerza inesperada. «También sé patear», le gritó, impactando a Jin Do-il. El golpe fue tan potente que Jin Do-il lo sintió hasta los huesos, sorprendido por la solidez del ataque. Yong-ho no le dio respiro, encadenando otra patada y otra, forzando a Jin Do-il a retroceder para intentar crear distancia. Pero Yong-ho lo siguió, riéndose. «¿A dónde vas?», lo desafió, conectándole una patada más. Jin Do-il logró bloquear con el brazo, pero el dolor era inmenso.
El daño, a pesar del bloqueo, era real. Mientras Yonho se preparaba para otra patada demoledora, el cuerpo de Jin Do-il pareció endurecerse, listo para lo que se venía. El público, alarmado, gritaba el nombre de Jin Do-il. Yonho no le dio respiro, atacando con una ráfaga de patadas que Do-il apenas podía bloquear. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo?, lo provocaba Yonho mientras Jin Do-il retrocedía, sintiendo cómo el cuerpo no le respondía y sus defensas se rompían. La fuerza de esos golpes era inesperada, mucho más allá de lo que Yonho había mostrado antes con sus puños. Cada patada era un martillo, y pronto Jin Do-il recibió un golpe directo que lo dejó tambaleándose. Yonho aprovechó la oportunidad, desatando una lluvia de puñetazos que lo conectaron de lleno. «Ahora sí mis golpes entran», celebraba Yonho, completamente desatado. Jin Do-il estaba en problemas, la mente nublada por el dolor y la preocupación por las patadas de su rival. Mientras intentaba recomponerse, un pensamiento lo golpeó. ¿Acaso iba a arruinar así el orden que tanto quería proteger en la arena? Yonho no esperó. Otra patada lo alcanzó, esta vez en las piernas, haciéndolo caer. «Sos tan débil y me vas a dar sermones, estúpido», le escupió Yonho, preparando el golpe de gracia. «Adiós», dijo, mientras levantaba la pierna para rematarlo. Pero Jin Do-il, a pesar de estar en el suelo, lo miró con furia. «¡Bastardo engreído!». Justo en ese momento, un miembro del consejo estudiantil, Heo Gen-heng, intervino, deteniendo la patada de Yonho. «Si tu oponente ya no puede pelear, seguir es una falta», explicó, poniendo fin al combate. Yonho se quejó, diciendo que recién empezaba y que por fin se estaba divirtiendo. Mirando a la multitud, sonrió y prometió que la arena se pondría mucho más interesante de ahora en adelante, incitando a más estudiantes a venir. Afuera, mientras lo ayudaban a caminar, Jin Do-il no pensaba tanto en el dolor físico, sino en la rabia por haber perdido. «Más que el golpe, me enoja haber perdido», dijo. «Ahora le di más confianza a los que quieren causar caos acá». Aunque había empezado dominando, admitió que las patadas de Yonho lo habían sorprendido, demostrando una fuerza que no esperaba. Su expresión se endureció, la derrota lo dejaba con un sabor amargo, pero también con una nueva determinación. El camino para proteger la arena de esos bastardos sería más difícil de lo que pensaba. Mientras tanto, después de la pelea, Sejun se encontró con un compañero de clase que lo había estado apoyando. El chico parecía incómodo y se despidió rápido, saliendo casi corriendo. Sejun, vendado y aún recuperándose, se quedó preguntándose por qué tanta prisa. En otro rincón de la escuela, la pandilla de Kang In-hei, sintiéndose dueña del mundo después de la victoria de Yonho sobre Jin Do-il, recibía regalos de estudiantes que buscaban ganarse su favor. Kang In-hei, con su arrogancia habitual, rechazó unos costosos tenis. «No me interesan los regalos, solo el talento», dijo, dejando claro que las ofrendas no eran suficientes. Sus secuaces, confiados, le preguntaron si ya era hora de ir a buscar a Gil-soo para darle su merecido. Pero Kang In-hei los detuvo. «Ya no hace falta», les explicó con una sonrisa. «Al vencer a Jin Do-il, demostramos nuestra fuerza de verdad. Ahora, si nos metemos con alguien como Gil-soo, solo mancharíamos nuestra reputación». Su nuevo plan era otro. Es hora de pasar al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel no se hizo esperar. Kang In-hei y su gente se dirigieron a un rincón apartado del campus donde un grupo de alumnos de tercer año, liderados por un tal Son Se-oku, pasaban el rato. Los mayores, fumando y jugando a las cartas, miraron con desdén a los recién llegados, preguntándoles con prepotencia qué hacían allí unos mocosos de primer año. Pero la sonrisa de Kang In-hei se amplió cuando soltó la bomba. «Puede que les parezcamos insignificantes, pero venimos de la misma generación legendaria que tu hermano». El nombre del hermano de Kang In-hei causó un impacto inmediato, dejando a Son Se-oku con la boca abierta. Kang In-hei no perdió el tiempo. «Pero ahora que Yang Chong te hizo a un lado, te escondes como un viejito», le dijo, directo y sin filtro. La provocación fue demasiado para Son Se-ku, que se levantó de un salto y lo agarró de la camisa, furioso. «¿Cómo te atreves, insolente?», gritó. Kang In-hei, sin inmutarse, lo miró con una sonrisa maliciosa. «Me decepciona ver lo solitaria que se puso la pelea desde entonces», respondió. «Pero eso se acabó. La situación ya cambió».
Estaba claro que Kang In-hai no quería paz, sino un conflicto que consolidara aún más su poder. Son Se-kuu apretó los puños, la provocación de Kang In-hai encendiendo una chispa de determinación en sus ojos. Mientras tanto, la preocupación se... ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Kang In-hai ya está subiendo al siguiente nivel. Así que ustedes también suban el nivel de este canal y suscríbanse. Comenten qué manga merece subir al siguiente nivel aquí. ¡Nos vemos!